Oye, Violeta, Dígame, Isfel, dígame. Gama. Garma. Garma. García. Sí. García. Ajá. ¿El Isfel es nombre? ¿Es un apellido en medio? Es mi nombre real. O sea, yo soy Violeta Isfel, ambos nombres. Garma García son apellidos. El Isfel es el nombre que mis papás biológicos me dieron en combinación de sus nombres. Ok. Es Is de Isabel, Fel de Felipe. Ok. Entonces lo fusionan. Para mí fue mucho más fácil cuando mamá me dijo, oye, hay que ponerte el nombre artístico. Hay que dejarte el Isfel porque no hay Isfeles. Ajá. O sea, en el medio, pues a lo mejor habrá Garcías, habrá muchos Claro. otros. Sí, pero no hay existe Isfeles. esto porque fue una palabra Es una compuesta palabra e inventada. E inventada, y además, pues tampoco era padre decidir si me ponía el Garma o me ponía el García, porque pues no... Es que ¿por qué te pusiste el de tu papá? Es que ¿por qué te pusiste el de tu mamá? Entonces ahí como que de alguna manera los traía a los dos, y al mismo tiempo fue muy benéfico porque vuelvo a lo mismo, en el medio no hay Isfeles. ¿Y el Violeta? El Violeta fue idea de la pareja de mi abuela, que en paz descanse. Y eres la más grande de 3, ¿no? Sí, soy la mayor de 3 hermanos. mayor? La mayor. Sí, bueno, es que ahora lo digo con gusto, pero cuando era mayor, de chiquita, qué difícil es ser la mayor. ¿Por qué? Pues porque tienes que ser la mamá de tus hermanos a veces. O sea, a veces tienes que estar como, ¿por qué no le enseñaste a tu hermana? Pues si yo apenas si lo sé hacer, pues es que tú eres la mayor, tú tenías que haberle enseñado. Entonces, esa responsabilidad constante, ay, era muy, es pesado, la Claro. verdad, es pesado. Oye, y tengo entendido que tus papás trabajaban de payasitos. Sí, claro. Cuéntame eso, ¿cómo fue? Por supuesto, mis papás vivíamos en un pueblito precioso. Ajá. Que se llama La Magdalena, Coacalco, en el Estado de México. No manches, ¿en la Magdalena Huacalco? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ah, no lo conocía. Bueno, No, pero me suena muchísimo. Sí, no, bueno, la Magdalena Coacalco es un pueblo, bueno, ahora ya no es un pueblito, pero cuando nosotros estábamos ahí, era un pueblito chiquitito, literal, ganadero, con borreguitos, vaquitas, guajolotes que me perseguían, cerditos, y ya sabes, venían los 15 años y escuchabas a lo lejos un llanto de un cerdito, y después en la noche, ¡qué ricas estaban las carnitas! Sí, el famoso te mata un puerco, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo crecí así, entonces resultó que mis papás antes, creo que este rollo de la vendimia se nos da porque mis papás vivieron toda su vida de vender cosas. Okay. O sea, mi mamá tejía ropa. Okay. Toda la vida me tejió muchas cosas. Ajá. Hasta mi traje de baño. Si no había para comprar un traje de baño, mi mamá lo tejía, ¿no? Okay. Por ahí en las redes sociales hay una foto, bueno, no en mis redes, más bien como en la red en Google. Ajá. Hay por ahí una foto en donde se me ve con este icónico traje de baño tejido. Tejido. Entonces, Pero ella se tejía. me mojaba, ¿no? Sí, claro, pesaba como la chinga. O sea, ¿Sí? yo corría. Y decías, mira, corre como la Mujer Maravilla, lento. No, es el pinche traje que está pesadísimo, ¿no? Sí, pesaba. Pero era, bueno, yo me sentía soñada porque tenía traje de pero baño. qué lindo que te hacía Sí, tu no, traje. mis papás, la verdad, en ese sentido, al menos en mi infancia, fue muy padre. Esa parte en donde buscaban la manera de resolver para que a lo mejor tuviéramos acceso a cosas que ellos no tuvieron acceso, que hasta donde yo supe venían de familias bastante rotas o muy disfuncionales, y que en sus infancias pues tuvieron que trabajar desde muy morros, o no tuvieron acceso tal vez a estudiar o una carrera, o eran el cuarto de 8 o de 9. Entonces era como muy diferente, ¿no? Sí. Entonces ellos, dentro de sus posibilidades, siempre buscaron como hacernos la vida un poco más divertida, amena, aventurera. Eso sí es algo que le agradezco mucho a mi papá, porque él siempre era el que me impulsaba, vamos a patinar, hay que subirnos a la bicicleta y conocemos un pueblo nuevo y luego regresamos. O a lo mejor me decía, vamos a ir a Reforma. Y caminar por Reforma y ver las exposiciones que habían ya era un gran día para mí. Yo no necesitaba a lo mejor ir a una obra o a lo mejor hacer un plan sumamente elaborado. No, el simple hecho de salir de casa y a lo mejor caminar por Reforma ya era como, ¡oh, no inventes, qué increíble! Mi papá era payasito desde que yo tengo uso de razón, y hacer mímica y estas cosas le encantaba. Okay. Entonces yo en Chapultepec era... ¿Él era Feliciani? Felixiani. Felixiani. Ajá, Okay. Felixiani, porque aparte mi papá traía ahí un mega trauma con que le dijeran Felipe, entonces él, ante el mundo, era Félix. No le gustaba que le dijeran Felipe, entonces era Félix, y su personaje payaso
Felixiani. Felixiani. Y tenía un perrito que hacía, mi mamá lo tejía con calcetines y se llamaba Calcetín. 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 Yo amaba Calcetín. Era mi parte favorita del show, la verdad, tengo que admitirlo. Qué padre. Entonces, en la casa, él hacía la mímica, o nos íbamos a Chapultepec y para ensayar, pintábamos una línea con gis para delimitar el escenario y él hacía la mímica y yo pasaba con el sombrerito. Y O sea, luego, la gente sí ya estaba viendo el show. Sí, claro, ¿Y el tu show mamá, en Chapultepec. ¿Tu mamá hacía algo? Sí, ella confeccionaba. Ok. Ya cuando llegamos a Coacalco, se empezó a ser muy conocido porque era el payasito, no se lo invitaron a una fiesta infantil y resultó que le fue increíble, porque tenía un show de mimo. Luego a mí me confeccionaba mi mamá el vestuario, como por eso digo que tejía. Entonces yo era Thalía con el mechón. ¿Ah, sí? Claro. Yo era Thalía. ¿Te acuerdas de este de Déjame quererte más, solo un poco? Que salió siempre en domingo, Ajá. con un traje como de egipcia, Sí. que tenía unas tiras así, Ajá. padrísimas, y ella con su mechón dorado y su super micrófono de flores. Ajá, sí. Pues ese vestido me lo hizo mamá tejido. Ok, Entonces ay, era qué como lindo. dorado con morado, así. Y entonces yo salía cargada por mis dos papás, así, de payasitos. Y yo salía porque decía, es que aquí el video, ¿ya lo viste? Tienes que sacarme así. O sea, yo ya producía desde entonces. Entonces me sacaban y ya con una lámpara, mi mamá, una linterna, Ajá. le puso las flores artificiales que fuimos a comprar al centro. Con un rímel de dorado me hacía el mechón y me ponía mis sombras, que por cierto tenían un aroma muy particular. No sé cuántos años tenían esas sombras, pero olían medio raro, pero mi mamá me las ponía, ¿verdad? Eso es un misterio que nunca le puedo preguntar, pero bueno. Entonces me ponía mi super sombra azul porque era de los 80s, era la época o los 90s en donde todo era muy colorido. Ajá. Y entonces yo salía y hacía lip sync, o sea, yo ya era draga Ok. desde entonces. Y entonces yo hacía mi lip sync y después, en lo que yo estaba haciendo este lip sync, mi papá se cambiaba a payaso, ya el Ok. payaso que hablaba. Ok, Entonces de mimo a payaso ajá, normal. de mimo a payaso, y entonces ya eran donde estaban los concursos de las sillas, donde sacaba calcetín, que era lo máximo porque él le daba vida al calcetín, que traía 2 botones por ojos y traía una correa porque se supone que era un perro. Entonces iba caminando y de pronto hacía "guau, guau", y ya yo me moría de la risa de ver a los niños de él no sabe que lo van a asustar. Y era muy divertido. Y entonces de ser yo la estrella de draga del lip sync, me cambiaba y entonces yo era la DJ. Entonces tenía que estar muy al pendiente porque mi papá se tocaba la nariz y era cuando yo tenía que parar la música. Ok. Entonces ensayábamos en la casa, ¿no? Entonces era de, ok, cuando yo me toque la nariz, tú le pones pausa y acuérdate, Violeta, primero va esto de los mimos y después yo me encargo del audio para poner a Thalía o a Rocío Dúrcal. O sea, se iban cruzando. Cuando ella cantaba, te ayudaba y luego viceversa. Ajá. Y en la ¿Y casa, qué era, cassettes o qué? Sí, claro, eran cassettes que, por cierto, mi papá grababa de una... ¿Consola? Sí, de una consola de disco, Ajá. de disco de acetato, que mi papá, eso sí, eso se lo agradezco un montón. Mi primer acercamiento a la música clásica fue gracias a que él montaba sus shows. Ok. Entonces se compró un bonche así de discos de acetato con éxitos más famosos de música clásica, desde Chopin, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, que por cierto es mi favorito, junto con Chopin son los que más me gustan. Y entonces lo ponía y luego grababa. Ya sabes que tenías que hacer rec y play. ¿Tú cuántos años tendrías? Híjole, 4. Ok, si estás muy chiquita. Era muy chiquita. O sea, yo tenía 4, porque yo empecé a ir a las novelas y a todo este rollo a los 6. Ok. Entonces, los recuerdos de nosotros yendo como payasitos, los tengo como desde los 4 o 5 años. O sea, sí, tus primeros recuerdos. Ajá, mis Entonces, primeros iban recuerdos. al lago de Chapultepec. ¿Dónde Ajá. más daban show? En las casitas en donde nos contrataban, en el pueblito, porque después ¿En la mi papá- calle? No, en las casas. O sea, mi papá ya Sí. después fue contratado para las fiestas infantiles. Ok. De los Rodríguez o de los Mesa o de los al que le tocara. Mientras hubiera niños en el pueblo, nosotros vivíamos de itacates, o sea, literal de el clásico pollo con mole y arroz, que nos daban así el itacate, ya sabes, así gigante. De la fiesta. De la fiesta. Y de la partida del pastel nos tocaba también. Entonces en mi casa siempre había pastel. ¡Ay, qué buena onda! En mi casa siempre había pastel y siempre había carnitas Ajá. o pollo con mole.